Entonces, siempre desde el punto de vista matemático tenemos Y en función de X, Y a sub 0, X a sub 1, digamos, matemáticamente. Para nuestro caso, se cambia. Claro, es nuevito. Lo escribo. Entonces tenemos que utilizar artificios para linealizar o linealizar la expresión. Tenemos el logaritmo decimal. Podemos tener logaritmo en base 2, base 3, base 4, base 8, 9, 10. Es el sobreentendido, aquí sería base 10. Un loop producto va a ser X producto aquí, 1, X. Entonces,
logaritmo, que mi producto è una summa, logaritmo tercero más un logaritmo decimal que nos permite bajar el exponente beta sub 1x por el logaritmo de x. Entonces, esto lo podemos sustituir por y asterisco beta 0 asterisco más esto es así, ¿no? Y está esto. No estoy confundido. Entonces, beta sub 1 por x, esto es x asterisco. Esta es mi función de regresión linealizada. Función de regresión linealizada o linealizada también. Se dice. Entonces, de esta función yo debo encontrar por analogía, tengo que encontrar sus coeficientes. Esa es la regresión lineal simple acompañada de sus ecuaciones normales más beta sub 1 sumatoria y subir, sumatoria y subir, beta 0 sumatoria y subir más beta sub 1 sumatoria x subir cuadrado sumatoria x subir por y subir, ¿no? Eso es lo que obtenemos. Entonces lo hacemos una analogía a esta expresión y tendremos sus ecuaciones normales, en este caso en el beta 0 asterisco más beta sub 1 sumatoria, nos hemos olvidado su asterisco de x igual a la sumatoria que de y asterisco, que son los valores experimentales. Segunda ecuación, beta 0 sumatoria, vamos derivando con respecto a beta sub 1 más beta sub 1 sumatoria x subir asterisco se parece al cuadrado, sumatoria x subir y y subir. Fíjense, aquí yo no tengo que recordar ninguna expresión donde la mayor parte de los textos despejan beta sub 1 y esa expresión lo reemplazan en la segunda ecuación, porque al final el sistema tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, una de las incógnitas, como beta sub 1, en este caso es lineal, lo reemplazan en la segunda ecuación
y despejan beta cero asterisco, sería en este caso, ¿no? Y tendrían la expresión que corresponde a beta cero asterisco. De similar manera, pueden, otra vez recomenzando con el sistema, pueden despejar beta cero asterisco y reemplazar en la segunda ecuación beta cero asterisco y tener la expresión donde despejan beta sub 1. Eso es lo que hacen los libros y entonces por ahí al dividir por n tenemos, o dividiendo por n, tenemos la media de x, la media de y, que aparecen y bueno, como decimos vulgarmente, tenemos ahí una expresión como un chorizo, una expresión compleja que uno ni se da cuenta de dónde viene, qué es lo que representa. Todas las deducciones por las regresiones por mínimos cuadrados, aquí unidimensionales, trabajan de esa forma, minimizando la posición de la curva en el plano donde las desviaciones son lo más mínimo posible y es el momento en el cual se determinan los valores de los coeficientes del modelo de regresión y que al tomar los datos de una muestra y reemplazados tenemos los valores numéricos y entonces de acuerdo a lo que conocemos como tipos de estimación de parámetros, aquí diríamos parámetros de la muestra, no, que está mal dicho, seríamos estadísticos, o estadígrafos representados por los estimadores, que son variables, que pueden variar. Entonces ahí es donde se toma un margen de variación de estos valores y esa variación nos genera, reemplazando en el modelo, una banda superior y una banda inferior, como límite superior y límite inferior, cuando consideramos una estimación de la variación de beta 0 y beta 1. Y también hemos dicho que sobre eso podemos estar trabajando con la expresión, la estimación puntual, digamos, la estimación puntual. La otra sería estimar un intervalo de confianza para el modelo de regresión, ¿no? Para beta 0, beta 1, cuáles pueden ser los valores mínimos y máximos. Eso no estamos haciendo. Eso se puede. Todo lo que es inferencia estadística lo puedo aplicar en regresión y correlación. Y además, cuando consideramos ya el modelo, porque ¿qué estamos haciendo? Hemos dicho, estamos estimando puntualmente, sería una estimación puntual de los parámetros poblacionales. Cuando cogemos un dato de la muestra y consideramos la media condicional y en función de x, le añadimos una variación, porque es un dato real que estamos considerando de qué manera puede haber una diferencia entre el dato real y el dato corregido, que viene a ser el error, la desviación, etcétera, ¿no? Y esa desviación es fortuito, es un error, como digas,
al azar, aleatorio, porque vemos esta variación, la presencia del error en las diferentes estimaciones puntuales que hacemos de la regresión, de buscar el modelo de regresión muestral y todas las muestras, ¿no? Cuando nos referimos al modelo poblacional, entonces tenemos una variación. Para cada dato tendríamos un epsilon que nos representa el error. Y ese error, al ser aleatorio, se convierte en una variable. O sea, cada observación tiene su error con respecto a la media. Entonces, consideramos que el error, en este caso, es cero y de varianza constante. Entonces, cuando la varianza es constante, es el que nos indica la dispersión de los errores, si ubicamos esos errores, ¿no? En un plano X, Y, tenemos una recta que sería la estimación puntual, cuya media la consideramos del error cero. Y entonces los puntos aparecen por encima y por debajo. O sea, una banda de puntos. Lo que decimos cuando hacemos la regresión, los puntos los distribuimos aleatoriamente tendiendo a una recta. Entonces se dice homocedástico. Homo igual. O sea que hay una banda constante. Pero puede ser heterocedástico. Siempre van a escuchar variación de la varianza homocedástica. Cuando un límite mayor, un límite máximo, un límite mínimo, representa por una curva, es constante la altura. Y si es homocedástico, se puede abrir como un megáfono, ¿no? Puede ir abriéndose constantemente. Eso se dice heterocedástico. Eso se presenta tanto en el análisis de varianza, que me he olvidado por hacerlo rápido. En ese se considera que trabajamos con distribuciones a nivel poblacional, semipoblacional, o de la misma muestra, que es muestra grande, y si es muestra pequeña, pero tiene que venir de una distribución normal. Los datos de la distribución normal los puedo utilizar en la muestra porque vienen de la poblacional, esto no puede tomar otros valores, ¿no? Entonces, ahí también donde se considera el error residual. Cuando los dibujamos, estas variaciones tienen una misma banda, media C, la media de la variable aleatoria error residual, cero. Y entonces cuando sumamos, ¿no? Hacemos la determinación como siempre, la media de la variable del error residual, error aleatoria, que es constante la banda de la distribución de los puntos que representan los errores, homocedástico. Y el otro será heterocedástico cuando no es constante la variación. Hay así, digamos, pormenores que son necesarios, que
lo distinguen, diríamos, cuando enfocamos los métodos desde un punto de vista paramétrico. Paramétrico quiere decir que mi muestra viene de una población donde existen parámetros, y al desarrollar los métodos también presentan en algunos casos unas condiciones necesarias, como el caso de T-Student. Consideramos que los parámetros poblacionales de las dos poblaciones que se comparan a nivel de muestra como estimador a nivel de la población tiene que ser igual, aunque no los conozcamos. Tiene que ser igual, pero podemos verificarlos, porque podemos utilizar, sea con estimación, sea con, con prueba de hipótesis, de que las varianzas son iguales. O sea, cuando me planteo mi regla, digo la varianza X es igual a la varianza Y, H1, la varianza X es diferente de la varianza Y. Y cuando desarrollo me dice que no son iguales. O sea, no me sale H0, sino me sale H1. Son desiguales. Entonces ahí no puedo utilizar la expresión de T Student, que es el que hemos estudiado. No utilizamos otro donde tenemos en el denominador el numerador tendría que ser la diferencia de medias mortales menos la diferencia de medias poblacionales. El numerador se mantiene. Lo que varía es el denominador. Ahí es donde algunos leen por sí mismos un libro y no se dan cuenta que están leyendo la expresión que corresponde a varianzas diferentes. Y nosotros solo hemos visto al momento varianzas iguales y desconocidas. Y en el otro caso, la expresión considera raíz cuadrada de ese cuadrado de la x sub x dividido por n más ese cuadrado sub y dividido por m, que sería el tamaño de la segunda muestra. Eso es la expresión. Pero los grados de libertad en la primera decimos m más m menos 2, con eso entro a la tabla. Mientras que en este caso yo tengo que calcular los grados de libertad, ¿no? Entre paréntesis, s sub x al cuadrado dividido por n más s y cuadrado dividido por s, todo dividido por, tenemos s sub x dividido por n, todo al cuadrado. O sea, tanto el numerador como el denominador, s sub y dividido por s sub. Vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿no? Pero con esto lo que quiero es insistir que hay esa diferencia, ¿no? Y no los que no vienen, quiero decir, normalmente son los que utilizan cualquier ecuación y no utilizan lo que desarrollamos en el curso. Ahí yo me doy cuenta fácilmente quién viene, quién no viene. Entonces, si no está en el camino correcto, lo achuramos nomás, ¿no? Bien, entonces, continuando con esto, lo que quiero indicarles es que todos los algoritmos o métodos, a veces denominados técnicas, que hemos considerado o se consideran cuando la muestra viene de poblaciones conocidas, ¿no? De distribución, de probabilidad
probabilidad conocida, ¿no? Hay condiciones, esas son condiciones que necesariamente de uno o de otro tipo deben ser cumplidas para decir que nos hemos olvidado en las características del estimador, que hemos dicho estimador insesgado, estimador consistente cuando n es grande, estimador, ahí se me ha ido el nombre, si me acuerdo de estimador robusto, decimos, en la última, estimador robusto, es un método robusto. Generalmente en todas estas propiedades de eficiencia es la tercera propiedad, está en función del cuadrado, la razón de los cuadrados medios del error, no que cuando es, como se dice, insesgado, solo el error que está representado por, diríamos de forma general, paréntesis, S menos la esperanza del estimador, o sea, estimador menos esperanza matemática del estimador, entre paréntesis al cuadrado. Eso desarrollado hemos visto que aparece la varianza del estimador y aparece el error, que es quita menos la esperanza del estimador al cuadrado. Entonces, quiere decir que la esperanza de θ no es igual al parámetro θ, por eso digo θ. Y entonces ahí consideramos la eficiencia. La eficiencia se refiere concretamente a la varianza. Yo digo un estimador de mínima, estimador insesgado de mínima varianza, relativa. Cuando comparo 2, tengo 3 y voy comparando 2 a 2. Cuando tengo uno solamente, es la eficiencia absoluta que me permite utilizar Rao-Kramer, que está expresado la varianza del estimador mayor o igual, o sea, estamos haciendo la cota de probabilidad de encontrar el valor mínimo de la varianza que debe tener, ¿no? La expresión de n paréntesis por el logaritmo de la función de x θ con respecto a θ todo al cuadrado, ¿no? Eso no sé si hemos hecho. Mañana yo creo que haremos un poco de recuento de algunas cosas para prepararnos para el examen. Bien, estamos con una sola variable, seguimos navegando. Ahora vamos a hacer para la potencia. Entonces, lo que hemos hecho ahí hasta el momento es linealizar. Tenemos que linealizar todas las funciones, así tengan logaritmos, ya sea por cambio de variables, todo se puede linealizar, ¿no? Y podemos observar linealizar sería que vemos dos cosas, ¿no? Cada vez que consideramos dos variables, sea una independiente y otra dependiente, o una fijada, otra explicativa, o la explicatoria, porque se dice, esto es lo que me olvidaba, de causa y efecto. La causa es Y. A ver, no, la causa es X, que es la variable fijada, la variable explicativa, y el resultado es el efecto.
está produciendo cuando yo trabajo, modifico X, el factor. Entonces, tengo el efecto, pero en regresión van a escuchar alguna vez modelos de causa y efecto. Las causas y efectos. Causa se refiere a la variable explicativa y Y es el efecto, la variable explicada por X. Entonces se dicen modelos de regresión de causa-efecto, tanto en unidimensionales como estamos viendo ahora, y también va a ser en multidimensional, multidimensional, variables independientes, de varias variables independientes. Aquí, bueno, entonces, aquí ya está. Lo único que hago es resolver la ecuación que me he planteado aquí con la finalidad de encontrar puntualmente cuánto va a valer beta 0, el estimador, que es el logaritmo decimal de beta 0, este es su exponente. Entonces, como despejar, ¿no?, el antilogaritmo, tendría que ser 10 a beta 0, ¿sí?, a beta 0, o bien 10 al logaritmo de beta 0, que lo hemos representado como, ¿dónde está? Aquí, el logaritmo de beta 0 lo hemos representado y aquí estoy haciendo lo mismo, ¿no? O sea, estamos encontrando, y cuando ya encuentro ese valor, recién puedo yo utilizarlo representándolo en el modelo de regresión potencial. Aquí es donde yo debo ya trabajar. Entonces, y cuando hago una interpretación de cuando hago una representación, y esto debe sí o sí, porque ya con el modelo, que es el logaritmo decimal de Y, este asterisco, el logaritmo de X, me da la recta, así es, ¿no? Es una respuesta corregida. Entonces, como me da una tabla, lo que yo voy es, ya he encontrado ese valor, lo que voy es representando, variando X. Cada vez X voy variando. Y entonces me va a dar todos los valores me dan sobre la recta, porque Y está corregida, está encontrada por la expresión. Entonces, por eso decimos la ecuación de esta recta viene a ser beta 0 asterisco más beta sub 1 estimador por X asterisco. Y entonces la interpretación del gráfico a la distancia, la intersección de la recta es positiva por encima de 0 sobre el eje Y. Ese es beta 0. O sea, cuando X es 0, yo ya tengo un valor inicial. Sería esto. Puede ser 0 también. Puede ser más abajo, negativo. Depende, ¿no?
y su pendiente que estaría representado por delta sub. ¿No? Si esto es positivo, dependiente positivo; si es negativo, dependiente negativo. Y entonces, si haríamos una representación real solamente de Y, los puntos estarían así, uno por encima. Pero como hemos ajustado esa tendencia de cuando es a este nivel, digo, tendríamos los puntos, el diagrama de puntos representando a una función potencial, ¿no? Ajustada ya sería otra cosa. Entonces, cuando voy a hacer un ejercicio con la tabla, lo coloco en forma horizontal, es digo vertical, donde tengo X y Y. Esos son los valores reales que me dan entre 1 y 1, siempre trabajando con una sola información para cada una de ellas, y así sucesivamente xn y sub n. Entonces podemos hacerla, bueno, no nos interesa eso. Y aquí tanto, quiero decir, tanto x como y son logarítmicas, que hemos visto. O sea, este es un eje logarítmico, este es un eje logarítmico, no es el eje normal. Entonces aquí digo, voy a encontrar asterisco para el logaritmo decimal para cada uno de los datos. Entonces aquí viene, vamos a anotar solamente, aquí es 1 asterisco, que sería el logaritmo. Si es un valor negativo, no tengo, ¿no? X3, X4, asterisco, X, asterisco. Tengo la sumatoria de X, asterisco, subí desde I igual a 1 hasta E. ¿Va por la cámara o se ve nomás? ¿Qué dicen? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Entonces, aquí para y asterisco, que viene a ser el logaritmo de Y sub I. Entonces sería y Y1, tengo que sacar, obtener el logaritmo, para Y2 su logaritmo, para Y3 su logaritmo, para Y4 su logaritmo, para Y sub n su logaritmo. Hacemos la sumatoria de la columna de Y sub I asterisco desde I igual a 1 hasta E. ¿No? ¿Qué más necesitamos? Aquí. Al cuadrado. Entonces, X sub I asterisco al cuadrado. El logaritmo al cuadrado se pone logaritmo al cuadrado de X sub I.
o logaritmo de x sub y al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos x sub 1 al cuadrado, x sub 2 asterisco al cuadrado, x sub 3 asterisco al cuadrado, x sub 4 asterisco al cuadrado, x sub n asterisco sumatoria, sumatoria de x sub y al cuadrado desde y igual a 1 hasta y. Y finalmente tendría tengo y aquí el producto. Sería x sub y asterisco y sub y asterisco, que corresponde a multiplicar el logaritmo de x sub y multiplicar por el logaritmo de y sub y. Y sub y, ¿no? Eso sería. Entonces, esa es la interpretación. Aquí yo tengo x sub 1 asterisco y sub 1 asterisco logaritmo de x sub 2 por el logaritmo de y sub 2 el logaritmo de x sub 3 por el logaritmo de y sub 3 asterisco el logaritmo de x sub 4 por el logaritmo de y sub 4 y puntos suspensivos el logaritmo de x sub n por el logaritmo de y sub 4 y finalmente tengo la sumatoria del producto del logaritmo de x sub y por y sub y asterisco de y igual a 1 hasta y. Esa sería la tabla que tendría que generar aquí para resolver este sistema. Para resolver este sistema y encontrar los valores de beta 1, beta 2. ¿No? Entonces, cuando ya tengo con esto, es lo que yo tengo que predecir los valores que me faltan, ¿no? Que me faltan. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer luego un ejercicio, porque aquí aparecen los números, saco los logaritmos de tanto de x como de y, de acuerdo a mi ecuación de esta tendría que ser mis ecuaciones normales. Ecuaciones normales. Entonces esas ecuaciones, las columnas son sumadas y sustituidas en las ecuaciones, resolver y tener los valores de beta 0 y beta 1 que sale directamente y reemplazar en la función de regresión potencial. Y si encuentran
digamos, en algún ejercicio, por decir logaritmo, y es igual a beta 0 más beta 1 x. Entonces aquí simplemente digo, yo hago un cambio de variable y el asterisco que representa ese término, beta 0 más beta 1 x, y pues utilizo las mismas ecuaciones con esta modificación, y me va a salir cualquiera, o sea, puede haber que tenga beta 0, puede ser un x más, a veces tenemos un logaritmo de beta 1, entonces será y beta 0 más x beta 1 asterisco por x, y queremos encontrar sus coeficientes, recurrimos siempre a esto, ¿no? O sea, lo linealizamos siempre, ¿no? Bien, por eso es que en econometría ellos se linealizan bastante, ¿no? Si no es lineal, proceden a linealizar y tienen métodos generalizados y métodos de mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados, no sé qué, no me acuerdo eso. Hay otro método. Bien, eso sería. Esto hemos trabajado con una sola variable. Entonces, vamos a ver un poquito sobre el multivariable. ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a... no, entonces aquí vamos a completar muy rápidamente. Regresión lineal, y daremos el nombre completo. Coeficiente de correlación lineal y coeficiente de determinación. Bueno, esto tiene con análisis de varianza y al analizar desde el punto de vista del análisis de varianza de las variaciones que existen de los datos x sub i, o puede ser en el espacio también, x sub i con respecto a al corregido, ¿no? Es como decir sumatoria de y sub i menos el ajustado. O a veces podemos considerar
de comparar con el total. Y esto puedo descomponer, ver y subir frente al ajustado más el croma. Esto estoy introduciendo y a su vez con respecto a la media total todo al cuadrado, como hacíamos en análisis de varianza, todo al cuadrado, y aquí me falta sumatorio. Entonces eso se desarrolla y nos permite deducir las expresiones que corresponden, aunque parcialmente hemos visto al inicio del capítulo de distribuciones binomiales, no, distribuciones bidimensionales y multidimensionales, el coeficiente de correlación entre dos variables, covarianza también, el grado de asociación entre dos variables. Entonces, siempre cuando hablamos de las dos variables, cualesquiera, sean multidimensional también, lo que consideramos es una relación de funcionalidad. Uno es eso, ¿no? Una función entre X y Y. Y también se considera una función de relación entre las dos desde el punto de vista lineal, diríamos, ¿no? O si no es lineal, vemos el grado de asociación que puede haber entre las dos variables. Entonces ahí es donde aparece covarianza, ¿no? Hemos definido la coeficiente de correlación ρ, que es la letra griega ρ. ¿Ves? Vamos a borrar. No quería borrarlo para que expliquemos eso. Ρ entre X y Y venía a ser, vamos a recordar, covarianza entre X y Y dividido por la raíz cuadrada de las marginales, varianzas marginales de X y de Y. Entonces eso quedaba como covarianza, podría escribir, que también se escribe así, covarianza y desviación marginal. Como tiene unidades, tienen dos unidades, ¿no? Porque recuerden, de las especies multiplicar por la relación Y con respecto a la media marginal Y. ¿No? Esto hemos desarrollado y matemáticamente esto viene a ser X por Y menos la media meso X meso Y es la covarianza X Y. Entonces es covarianza en cada uno de los casos. Entonces esto es a nivel poblacional, diríamos, porque al final
pero también en el subconjunto cuando variable X marginal y la variable marginal Y, o sea, podemos tener. Entonces nosotros si estamos a nivel de muestra, entonces haciendo una analogía con esta expresión donde considera el grado de asociación en la parte superior y al dividir por las marginales nos da el grado de linealidad estandarizada que existe para el coeficiente de correlación lineal. Por eso a veces se dice correlación de la regresión, ¿no? De la función de regresión. Entonces, en este caso, el grado de asociación se puede medir, el grado de asociación lineal estandarizada se puede medir, está acotada entre -1 y +1. Esto es para la población y para la muestra, que hemos dicho que siempre vamos a trabajar a ese nivel, eso se presenta así. Como es muestra R, la relación entre X y Y, puede ser L, X, Y, simplemente R. Entonces, la covarianza sería S sobre X, Y. Sería a nivel de muestra dividido por N. Tenemos eso. Y aquí tendría que ser la raíz cuadrada de las marginales. XX, la forma de representar las varianzas marginales de la muestra, ¿no? Entonces, esto lo vamos a borrar. Entonces, esto lo puedo representar entre -1 va a variar pasando por 0 hasta 1. Entonces aquí puedo tener un R igual a 1. Si puedo ver gráficamente Y y X 0. Vamos a decir, para cada valor de X1, su respuesta está sobre el punto Y1. X2 Y2. X3 Y3 y así sucesivamente. Encontramos los puntos sobre, entonces dice relación de proporcionalidad directa perfecta entre
X y Y. Son las variables X y Y. Cuando es 1. Cuando estamos al otro lado, así lo pongo. Bien. Entonces, en este caso, todos los puntos están sobre la recta de pendiente negativa sería, ¿no? Aquí esto. Y conforme va aumentando X3, la respuesta va reduciéndose proporcionalmente. Entonces aquí decimos una relación lineal inversa entre X y Y. O puedo decir, aquí existe una relación de proporcionalidad inversa entre X y Y, ¿no? Y después vamos a tener, conforme los puntos se alejan, esta es perfecta, esta es perfecta, relación proporcional e inversa perfecta, perfecta porque están todos los puntos sobre la recta. Si las rectas comienzan a separarse de la recta, entonces el valor del factor R o de R, el coeficiente R, va tomando valor. Cuanto más se aleja de la linealidad que existe entre las dos, el valor de R, si es positivamente la variación, entonces se alejan de la recta. Cuanto más alejadas, el valor disminuye y se acerca a cero. Es tan caótico. Cuando estamos aquí yo puedo decir R igual a 0 y representar, me dicen, subir la cámara por favor, y en función de X, 0, o sea, tenemos una nube de puntos que no muestra ninguna relación. Un diagrama, tenemos un diagrama amorfo, un diagrama de forma amorfa.
Doctor, ¿lo puede subir? Sí. Miren, no hay ninguna tendencia, ¿no? Entonces puedo decir, una dispersión de puntos, ¿cómo se dice? Errática. Tenemos una dispersión de puntos errática, de tal manera que R es cero. Pero conforme estos puntos van tendiendo a una recta, entonces el valor de si la tendencia es positiva, entonces vamos a tener valores intermedios. Ahí sería más o menos, es decir, 0 con 4 decimales. Hay que representar como en las probabilidades 4 decimales. Entonces se considera de casi 8,5 arriba ya como una linealidad aceptable. Conforme nos acercamos 1, lo aceptable va a mejorar. O quizás es un arreglo de esa dispersión en una tendencia negativa. O sea, se va acercando hacia el 1. Entonces el valor de R se va acercando desde 0 hasta 1. Porque podemos tener una relación lineal pésima, buena, regular, no podemos calificar de esa forma, ¿no? Y nos podemos orientar por el valor de más o menos menos 8,5 a menos 1, es aceptable, ¿no? Concluir que presenta una relación de proporcionalidad inversa entre las variables X y Y. Eso es lo que nos muestra la R en la muestra y Rho en la población. Entonces, yo lo que quería mostrarles es cuando me den aquí, he borrado, y lo vamos a anotar. Nosotros hemos partido del modelo de regresión exponencial, potencial, para poder trabajar con este modelo hemos tenido que linealizar y llegar a encontrarnos los valores de beta 1 y beta 0. Entonces les va a decir, si les dan eso y nos dicen determine la linealidad que existe entre X y Y. O sea, a este nivel directamente podemos concluir que no hay ninguna relación lineal, porque si grafican sus datos no les va a dar una recta, sino va a haber otra tendencia potencial. Entonces, cuando me dan estos datos, para estos datos aplicar un modelo de regresión potencial o ajustar estos datos a un modelo de regresión potencial. Eso dice A. Y B dice determinar el coeficiente de correlación lineal y explicar
y explicar. Entonces, ustedes hacen, como se está dando y no se conoce beta 0, beta 1, con esta columna de datos hacen todo ese procedimiento para resolver esta ecuación y encontrar esos valores. Cuando han linealizado, están aquí. Entonces, para su modelo de regresión, ustedes trabajan para esta ecuación. O sea, tienen que encontrar R a este nivel, porque saben que a este nivel no da. Pero a este nivel, como ha sido linealizado, es una recta. Entonces, para esta recta linealizada de la función de regresión potencial, están encontrando ustedes su valor de R. Y sobre ese R está cerca 1, cerca menos 1. Ustedes pueden hacer su comentario, ¿no? Si es buena o mala el valor que han obtenido. Por eso lo he mantenido esto. A este nivel van a trabajar teniendo estos valores. ¿Cómo? Vamos a borrar. Ya se ha entendido eso, ¿no? Eso tengo que hacerlo tanto para la potencial a este nivel y para la exponencial a este nivel. O para cualquiera de ellas donde ha sido linealizada a ese nivel, voy a trabajar para determinar el coeficiente. Eso es, no quería borrar para que no a este nivel, con estos datos no, sino con estos otros datos. Y vamos a ver ahora manualmente, porque la computadora va a arrojar datos, ¿no? Con cualquiera de los métodos va a arrojar los valores de R y nosotros vamos a tener que interpretar. Y siempre sale así, trabajando con una variable, con una, dos variables, 3, 4. Entonces la pregunta sería, si esa es mi expresión por analogía, porque esta se deducimos a partir del análisis de los residuos, ¿cómo calculo el numerador? Entonces el numerador, para una forma general, decimos, poniendo que yo tengo X y F. Puede ser X, bueno, inicialmente X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ahí está estructural. Tenemos que hacer otra N. Ahí es N. Entonces, en este caso,